Bien. Sesión de octubre 23, grupo O1, electricidad y electrónica básica. Ya está lista la plataforma. Ya está integrada los tres grupos. Va a encontrar un poco lo que se les planteó y se les mostró la sesión anterior. Este es el programa descargado del PEP. Un enlace a Tuberaz. Un video que les permite, desde el punto de vista global y general, comprender un poco lo que sería la visión de la gestión energética. Y menciono que es general porque cualquier uso de energético en cualquier escenario, no solo en sistemas de producción, pues es importante para la optimización del mismo o el máximo aprovechamiento del mismo. Un foro de preguntas y respuestas que interpreto, entiendo, está para los tres grupos, en el cual usted puede plantear preguntas, pero usted también puede proponer sus respuestas. Y ahí es importante que entonces veamos este escenario como un escenario constructivo, un escenario donde nos encontramos para proponer de forma proactiva una respuesta a alguien que tiene una pregunta. Yo puedo participar, obviamente, ese es, trataré de hacer el seguimiento, validaré en primera instancia que esté disponible para los tres grupos y que los tres grupos podamos interactuar entre todos. Pero la invitación es a lanzar la pregunta, a que comprenda que es un escenario para construir, no para condicionar, no para rechazar, no para aislar. Es un escenario para construir, es un escenario que nos permitirá fortalecer las habilidades de cada uno de los que participemos allí. Por eso es importante que tenga en cuenta que cuando usted vaya a plantear una respuesta, porque alguno de sus compañeros lanzó una pregunta, trate de dar los argumentos cognitivos y procedimentales que le permitan a la otra persona, si quiere, ampliar la profundidad de la respuesta. Una respuesta se da cuando ya yo tengo validado un conocimiento. Y un conocimiento se valida cuando ya yo lo he verificado, porque lo he puesto en escenarios, en varios escenarios, y funciona. Una característica fundamental que tienen las leyes, es que irrefutablemente tienen el mismo resultado siempre. La ley de gravedad tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Y entonces, pues es importante que tengan en consideración que sin importar el camino que se recorra, pues obviamente el resultado será el mismo. ¿Dónde vamos a validar nosotros ese caso particular aquí? Cuando veamos ley de tensiones de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff, nos daremos cuenta que podemos tener dos o tres opciones interpretativas. Cuando digo dos o tres opciones interpretativas, no es que la ley tenga dos o tres respuestas a una misma situación. La respuesta y el comportamiento serán el mismo. Lo que pasa es que la relación algebraica que representa la ley de tensiones de Kirchhoff me permite, esa relación algebraica, me permite clasificar uno u otro elemento de una manera u otra, o me permite igualar el comportamiento de los elementos. ¿Ve? Y entonces ahí es donde están las posibles tres interpretaciones que llevarán al mismo resultado, sin importar cuál aplique. A eso hago referencia cuando digo que tiene diversos caminos. ¿Ve? Todo dependerá de la profundidad conceptual con la cual usted pretenda manejar una información. Entonces, si usted aprende a ser consciente de que no hay una única forma de abordar los problemas,
Entenderá cuando su compañero o compañera le muestre los otros caminos que efectivamente pueden existir más de una alternativa para abordar la misma solución. Y en ese punto entenderá que cada quien puede proponer la solución que considere y que cada quien, a partir de la experiencia cognitiva adquirida previamente o en el mismo curso, adopta o adapta su capacidad de comprensión y su capacidad de aceptación de la información. Para la aceptación de la información es la acción de la verificación. Nada gano simplemente con recitar que la ley de tensiones de Kirchhoff es la suma algebraica de los elementos interconectados, configurando una trayectoria cerrada que dé exactamente igual a cero. Eso no significa nada si yo no hago una validación de esa información, si no la verifico, si no la pruebo. Entonces nosotros los humanos podemos llenar la cabeza de teoría, pero si no la podemos poner en el contexto, si no somos capaces de comparar con la vida práctica, pues obviamente no hemos hecho una verificación de la teoría, y porque no hemos hecho una verificación de la teoría, no la vamos a aprender. Porque para el proceso de aprendizaje se requiere la comprensión, que hace parte de la interpretación de hechos, de principios, de leyes, que deben ser validadas y reconocidas a través de la verificación en acción en los diferentes escenarios que se puedan presentar. Y una vez esas dos componentes se den, hay un aprendizaje. Garantizar que usted aprende es garantizar que la información la almacena en su disco duro. ¿Okay? Yo puedo recitar una información y puedo dejarla solo en la memoria temporal. El mejor ejemplo para que pueda entender lo que le estoy planteando es ese que le estoy proponiendo del computador. El computador tiene dos elementos de almacenamiento. Uno, el disco duro, donde la información se escribe y queda, donde usted la encuentra con una búsqueda que haga desde el explorador, siempre va a estar ahí. ¿Ve? Y hay una memoria RAM, una memoria temporal. Los humanos, el principio del computador se construyó a partir de la interpretación que se hizo de cómo funciona nuestro cerebro. Hay una memoria temporal, esa memoria temporal se llena en nosotros, así como se llena en la capacidad del computador. Como es una memoria temporal, y su propósito es que ese archivo que viene trabajando se lo presente el computador cada vez que usted abre. ¿Ve? Pues obviamente, para que no, porque si lo trabajé hace un año y se mantiene ahí, pues prácticamente tendrá la misma capacidad esa memoria temporal que el disco duro. Entonces no tendría sentido. La memoria temporal es aquella cuando usted habla de explorador. En Windows 10 él le está mostrando cuáles fueron los archivos más recientes. Tiene una capacidad. Cuando esa capacidad se llena, el último archivo que está en esa memoria temporal desaparece para darle espacio al nuevo archivo que usted necesita. ¿Sí? Pero quedó prácticamente guardado, en el caso del disco duro, quedó guardado en la información permanente. ¿Sí? Por eso es que cuando usted hace una búsqueda en su explorador, lo encuentra en alguna parte. Mira la fecha y puede ser de 6 meses atrás. Y con seguridad que lo va a encontrar en su disco duro. Porque la forma en que se construyó y la forma en que se organizó la información, así lo permitió. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar que se haga. No se trata simplemente de dejarlo en la memoria temporal. ¿Cuándo lo deja en memoria temporal? Cuando hace simplemente una comprensión. Para que él quede impregnado en su cerebro, en su biología, debe garantizar que hay una aceptación de la información. Y para hacer una aceptación de la información, usted debe verificarla, validarla. Tenga en cuenta que el cerebro, con una o dos experiencias, la validación está hecha y se acepta como una realidad. Entonces tenga cuidado con qué tanta insistencia o con qué tan poca insistencia hace la validación.
porque eso es lo que limita nuestra capacidad de dar una respuesta cuando nos cambian el escenario. Si nos cambiaron el contexto o nos cambiaron un parámetro y nos perdimos, pues quiere decir que el entrenamiento de validación que tengo que hacer no lo hice adecuadamente. Y no se trata de resolver los 10.000 problemas que estén puestos en el escenario o los millones de problemas que estén puestos en un libro o en los libros. Simplemente se trata de aprender a seleccionar cuáles son los elementos fundamentales del proceso que le permitan en 3, 4, 5 o 6 casos generalizarlo. ¿Vale? Esas son las recomendaciones, están en libertad de aceptarlas o no. No es un condicionante, es mi interpretación compartida con ustedes de lo que entiendo que son los procesos cognitivos y procedimentales en el ser humano. ¿Ve? No me lo inventé yo, es información extraída de libros de aprendizaje, de libros de cerebro, de creatividad, de libros de programación de neurolingüística. ¿Ve? Es una información, tampoco está totalmente validada. Hay autores que tienen contradicciones, ¿sí? Pero en esencia, lo que yo he podido interpretar, que lo comparto con ustedes y que estoy en proceso de validación, algunas cosas ya las he validado por mi propia experiencia. Porque igual, para venir a contar esta historia de la cognición y procedimientos de electricidad y electrónica al servicio de los procesos de producción, hay que hacer validación del aprendizaje. Eso implica que yo tengo que tomar una teoría y saber cómo se la voy a presentar para que usted haga interpretaciones. ¿Ve? A partir de sus interpretaciones, pues indiscutiblemente usted construirá su conocimiento. ¿Ve? Esto no solo se transfiere por escucha, esto se transfiere por escucha, acción, por incorporación, ¿sí? Y por eso, de una u otra forma, la comprensión y la aceptación de la información a través de la validación y verificación garantizan que aprendió. ¿Ve? Una cosa es leer un manual de cómo aprender a montar bicicleta en 10 pasos. ¿Ve? Otra cosa es poner acción el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo y el noveno y el 10º paso y garantizar que aprendió. ¿Ve? Usted puede tener los 10 pasos de cómo aprender a montar bicicleta en 10 pasos y lo tiene clarísimo. Se lo sabe al derecho y al revés, los recita, los sustenta, los argumenta. Pero si se monta una bicicleta y no da el resultado, algo falta. ¿Ve? Es la validación y la verificación. Entonces usted no puede dar por sentado que como usted interpretó esos 10 pasos, son garantía absoluta de que la gente aprende, porque usted no ha sido garantía absoluta de que aprendió. ¿Ve? Si uno en 10 pasos, como lo recomienda un experto, no logra aprender a montar bicicleta, pues algún problema hay en el método o algún problema hay en la interiorización y pues obviamente no se da el hecho. Entonces aquí lo importante de este foro es que usted se atreva a dar soluciones, si las tiene, argumentadas, de forma argumentada. Especular puede ser muy simple. Suponer es aún más simple que especular o es equivalente a la especulación. ¿Sí? Y generalmente uno especula y dice, yo creo que, ¿no? Y pues hay que dar un respaldo. Eso quiere decir que entonces el foro no lo vamos a utilizar porque está como muy complicada la situación. Yo lo único que pretendo es que nos responsabilicemos y nos asumamos cuando usamos una herramienta en beneficio mío y del otro. Porque cuando se generan escenarios de discusión es cuando realmente se están empezando a construir colectivamente un conocimiento. ¿Sí? Yo sería irresponsable en no reconocer que las disertaciones académicas que he tenido con estudiantes durante 17, 18 años de ejercicio de docencia en un área como estas me han permitido llegar hasta aquí. Eso quiere decir que en la medida que usted
en la medida que yo trato o intento guiar su proceso de aprendizaje, también aprendo. Porque esas preguntas, esa disertación es la que me obliga a moverme, a darle respuestas o proponerle respuestas. ¿Ve? Y pues indiscutiblemente hace parte un poco de todo el proceso de aprendizaje que siempre será permanente y continuo mientras usted esté ejerciendo o no o una profesión. Este es un instructivo que la universidad recomendó el semestre pasado, un código de ética propuesto por la Escuela Eléctrica. Esto se ve así en mi página, porque soy el administrador. En el caso particular, usted deberá ver esto así. Ya hay configuración de los grupos de trabajo, aquellos que todavía falten, ¿sí? Aquí hay 29 estudiantes, entiendo. Eso debería garantizar que son 10 grupos, que son los que están disponibles hoy. Ya se llenaron unos, otros deberían llenarse. Debe haber un grupo de 2 únicamente. ¿Sí? O sea que ese grupo 8 y ese grupo 3 deben cumplir con uno más. No sé cuál de los dos, no es condicionante. ¿Ok? Pero deberían organizarse los 10 grupos que requiere el curso. Bien. Y usted debe ver esto, que es un archivo PDF que va a estar modificado después de cada sesión. Si lo abro desde aquí, si le doy clic ahí, él lo va a descargar. ¿Sí? Y lo que les va a mostrar es la semana, todo el semestre, todas las fechas del semestre, las clases que las tenemos lunes, miércoles y viernes, y va a encontrar el enlace para ingresar al video de las diferentes sesiones que se graban. ¿Okay? Entonces ahí tiene un material que acompaña un poco su proceso. No lo voy a abrir para no descargarlo, ¿sí? Pero un poco eso es lo que hay ahí. Horario de consulta ya está planteado, eso es lo que ve, lo que le mostré en el primer día de la presentación. El proceso de evaluación está escrito ahí, con la primera fecha de evaluación. ¿Sí? Es importante que lo tenga en consideración. ¿Sí? Fecha y hora de entrega, la primera fecha y hora de entrega. Aquí encuentra el formato del artículo IEEE en formato Word. ¿Sí? Útil para que desarrolle su entrega. Encuentra una guía que le permite utilizar la calculadora Casio FX 570ES con matemática de números complejos. Para hacer operaciones simples en matemática de números complejos, que la vamos a necesitar hacer porque básicamente trabajamos en función de matemática de números complejos. Y este es el caso de las consideraciones que les vengo hablando sobre lo que reglamentamos. Ya está con un ajuste, describiendo a partir de cuándo estoy, cuándo empezamos la sesión, ¿sí? Lo que se propuso de su responsabilidad frente al manejo de las claves, sesiones de presencialidad o sincrónicas, como le llaman la universidad en Zoom, de no sincrónicas en Teams, lo que le permite Zoom, el chat, la grabación que se hace del chat, la grabación que se hace de la sesión, el acceso directo que le debo dar a Teams. Debo hacerlo y debo enviarles un correo al correo institucional, ¿sí? Como tal. Y aquí está lo del proceso de evaluación con las descripciones que ya habíamos mencionado. ¿Okay? Entonces, si este grupo es de 29, por eso les decía que debe haber un único subgrupo con 2 participantes. ¿Ok? Es importante que tenga en cuenta que hay que organizarlo de esa manera, ¿okay? Para yo no tener que hacer una intervención que que indique quién con quién trabaja. ¿Okay? Porque la decisión es de ustedes de con quién trabajan. Y aquí está un poco lo que les está mencionando. ¿Sí? Entonces, el no existir compatibilidad entre los subgrupos o equipos de trabajo en una evaluación
o en todas, porque yo no puedo garantizar absolutamente nada, pues exceptuando en la primera, que es donde se va a recibir, si alguien se cuelga o alguien o un par de personas se cuelgan a una sola persona para el trabajo, pues es incómodo, pero es algo que hay que aprender a vivir, porque es algo que hay que aprender a poner en contexto. Yo no puedo decirle al interior de su grupo de trabajo cómo deben desarrollar las actividades, pero sí puedo poner unos lineamientos generales en los cuales le doy opciones, ¿ve? Pero quiero que también esas opciones queden claras y eso fue lo que trato de hacer aquí, ¿ve? Usted notifica la incompatibilidad, ¿ve? Yo no me siento cómodo con los compañeros a pesar de que veníamos trabajando bien. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, igual somos personas, pero las relaciones personales las combinamos con las relaciones laborales o las relaciones, en este caso, de aprendizaje. Usted tiene compañeros de estudio. Esas relaciones de compañeros de estudio tienen que construirse en ese escenario y deben mantenerse en ese escenario. Tenemos la costumbre, efectivamente, como les digo, somos individuos, somos personas y entonces mezclamos todos los tipos de relaciones y no dejamos claras cuáles son las reglas de juego para las relaciones. Por eso les recomiendo, si deciden aceptarlo, que como equipo de trabajo pongan algunos condicionantes, no condicionantes, unos acuerdos, que le dé alternativa al otro o unas reglas de juego que permitan precisar cómo van a desempeñarse a nivel de equipo de trabajo. La planeación estratégica empieza identificando fortalezas y debilidades, por eso generalmente se hace una DOFA alrededor de eso. Usted identifica debilidades y fortalezas para poder identificar mis debilidades y mis fortalezas de forma sincera. Tiene que haber confianza en el equipo de trabajo. Y para que haya confianza en el equipo de trabajo, pues tiene que haber un reconocimiento de cuáles son las reglas de interacción en el equipo de trabajo. Eso es todo. ¿Ve? Si yo no tengo claro que en un equipo de trabajo tengo que tener respeto por el otro y decido burlarme, porque es mi decisión, decido burlarme por la deficiencia del otro, pues automáticamente rompí un elemento clave que es la armonía que debe existir en un equipo de trabajo. Y fui yo el que la rompí porque decidí. Vi una debilidad en el otro y como depredador termino comportándome como depredador. Y como depredador, entonces ataco al otro. ¿Ven? Eso es lo que hace el depredador en la naturaleza. La debilidad del otro la ataca porque en manada un elemento débil pone en riesgo la manada. Ese es el principio de la manada de los lobos. Y terminan desechándolo. ¿Ve? Y es una parte clave en ese proceso. Permítanme aquí un momentico, yo miro algo. Porque no quiero abrirme esto. Ah, caramba. Ok. Es que había aquí una. Duan no está agregado en Moodle. Ya verificamos si hizo ingreso reciente, Duan, entre ayer y hoy. Bueno, ok. Entonces, verifico en Moodle y le cuento. Bien. Entonces, el punto clave aquí es que la incompatibilidad puede ser de los 3 miembros, de 2 miembros o de un miembro. ¿Ve? Pero lo que debe tener muy claro es que si hay una incompatibilidad, la propuesta que yo le planteo es perfecto. Evaluemos de forma individualizada en los 3 miembros. Los otros 2 integrantes podrán decir, oh, venga, profe, pero es que yo me entiendo muy bien con fulano y sutano. Cuando yo trabajo en equipo, yo soy responsable de todos los miembros del equipo. No soy responsable de una parte.
Yo respondo por todo. Mis acciones perjudican o favorecen al equipo. Por eso es trabajo cooperativo. Y es algo que tenemos que empezar a fortalecer porque desafortunadamente la forma en que hemos desarrollado este trabajo en equipo implica que yo hago mi parte, usted hace su parte, usted hace su parte, sumamos las tres partes y el resultado se da. Y ahí hay un error, porque lo que construimos es una colcha de retazos. ¿Sí? Por eso les hablaba de planeación estratégica, por eso le hablaba de DOFA, por eso le hablo de armonía, por eso le hablo del respeto por el otro. El respeto por el otro es el mismo respeto que yo quiero que me den. ¿Sí? Es así de sencillo. Yo no, si yo no quiero que me incomoden, pues no incomodo. ¿Sí? Y entonces empiezo a ser armónico y empiezo a trabajar en función de la armonía del equipo para garantizar los resultados. Mi experiencia en los últimos años, desde que estoy con el tema de gestión energética, es que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo aquí es un éxito, ha sido un éxito. También hay excepciones, efectivamente hay excepciones. En un informe se nota, y más en un informe de 4, 5, 7 páginas, es muy evidente la colcha de retazos. Yo no puedo luchar contra eso, ni puedo transformar otra cosa, perdón, ni puedo transformar eso de otra forma que invitándolos a que a que construyan nuevos hábitos, a que comprendan que es más fácil el aprendizaje cuando lo hacemos en equipo cooperativo. ¿Ve? Porque cuando yo hago mi parte, me responsabilizo de mi parte y le digo al otro, yo hice mi parte, la responsabilidad era suya, pues automáticamente lo que estoy reconociéndome a mí internamente o de forma inconsciente es que yo decidí aprender la tercera parte del tema. Ese es el diálogo interno. ¿Ve? Uno no es consciente de ese diálogo, pero la filosofía o la biología o la química o la física del cuerpo así lo asume. ¿Ve? Y por eso es que cuando yo me tengo que someter a una prueba individualizada donde me van a medir absolutamente todo, pues yo doy respuesta bien de la tercera parte si lo hice bien. Si lamentablemente no lo hice bien, pues doy también igual respuesta creyendo que lo había hecho bien. Entonces, las creencias terminan limitándome la oportunidad de abrirme. Por eso, genere nuevos hábitos donde usted crea que puede cooperarse y que puede recibir y dar de la cooperación. Y construya conocimiento en equipo. Los cazatalentos, las empresas, las organizaciones, ya no están buscando al brillante intelectual. ¿Por qué ese brillante intelectual? Es una persona a la que hay que conseguirle una caja de cristal, meterlo en esa caja de cristal y dejarlo que viva ahí, que produce cognitivamente o de forma intelectual las mejores respuestas, pero tiene ese problema. Tiene que trabajar solo, aislado. ¿Ve? Si usted lo pone a trabajar en equipo, él no sabe trabajar en equipo porque su naturaleza no es eso. ¿Ve? Y entonces es importante que se dé cuenta, si usted está en ese rango, pues no hay ningún tipo de problema porque usted se seguirá desarrollando. ¿Sí? Si usted se siente condicionado porque tiene que trabajar en equipo, usted me escribe y me dice, vea, profesor, yo soy ese que le gusta estar en la cajita de cristal. Bien, si ya lo tiene tipificado y ya lo tiene tan claro, yo no voy a luchar contra eso y hacemos algo diferente ahí en ese punto. Bien. Pero si usted todavía está clasificado dentro de los otros grupos de personas, de personalidades que puedan existir, necesita interactuar. ¿Se puede victimizar? Por supuesto que es que la victimización es muy fácil, porque yo, cuando me victimizo, pues prácticamente asumo que el otro fue el culpable. Entonces es muy interesante para mí que me victimice porque pues no me hago responsable de lo que me tocaba hacer. Porque es más fácil decir, es que usted me dijo que. Entonces si yo me victimizo, pues obviamente para mí y para mi inconsciencia es fácil. Es una puerta de salida. La mejor no. ¿Eh? Aquí lo importante es asumirme. Y esa es la invitación, asúmase. Yo puedo darle recomendaciones al otro para que
aborde, cuando yo le doy un consejo, una recomendación a otra persona, pues prácticamente lo que le estoy diciendo a esa otra persona es, yo sí soy capaz de abordar la solución, cosa que usted no va a ser capaz. Y eso únicamente sucede cuando yo soy el adulto y la otra persona es un menor de edad. Entonces usted puede comportarse como el papá del grupo, como la mamá del grupo, pero hasta donde entiendo, su experiencia no lo lleva a ese nivel. Entonces no asuma roles que no le corresponden para que usted no invalide e inutilice a sus compañeros. ¿Eh? Eso lo hace siempre que le diga, siempre que usted le diga a un compañero o una compañera, venga, venga, eso no se hace así, eso se hace es así. Automáticamente está tomando el rol de adultez y entonces usted sí sabe y la otra persona no sabe. Y eso va en contra de la armonía. Va en contra de que yo asumo un rol que no me corresponde. Entonces luego se me hace absurdo, yo tomé ese rol y luego se me hace absurdo que todo el trabajo lo tengo que hacer yo. Y fue que yo decidí que todo el trabajo lo hacía, porque básicamente le dije a mis dos compañeros, usted no sabe cómo se hace esta vaina, yo sí sé. Y entonces los otros tomaron la postura de inutilizarse porque el que les hizo ver que no sabía era el que sabe y entonces le dan la libertad para que actúe. Y después el otro voltea y dice, pero venga, yo me quedé con todo el trabajo, ¿por qué? Y se le hace raro. Y realmente fue producto de su comportamiento y de su acción. Él o ella terminaron causando esas situaciones. Entonces sí es muy importante que tenga muy claro cómo se interactúa, que aprendamos, porque en ese proceso estamos. Aquí no lo sabemos todo. ¿Sí? Hay un universo por descubrir. En la medida en que nos dispongamos a hacerlo, lo podemos hacer. Entonces, la recomendación aquí es, ¿hay incompatibilidad? Cuéntela. Y prepárese a hacer una prueba individual que se proyecta a hacer en la plataforma Teams, perdón, y en la semana del horario de evaluación. Usted se da cuenta que, creo que está aquí abajo. Sí. Esto es un viernes. Esa semana se haría la evaluación individualizada, ¿vale? Bien. Y cuando les digo es un previo individualizado, cada quien tendrá un tema. Yo no repito tema porque, como les expliqué, Excel hace el trabajo. Yo hice el trabajo del programador Excel, pero ya Excel bota todos los temas que necesita. ¿Ve? Después de vivir esa experiencia, usted dice, no, venga, venga, es como pongámonos nuevamente de acuerdo, definamos algunos acuerdos en los cuales todos nos empezamos a sentir cómodos para fluir como equipo de trabajo, porque yo entiendo que ustedes tienen potenciales, cada quien tiene su propio potencial. ¿Ven? Sumamos esfuerzos y saquemos esto adelante, pues simplemente lo cuento y perfectamente vuelven y retoman la actividad grupal. Esa es una alternativa que aparece aquí. Los procesos de evaluación planteados en el cuadro. Primera fecha de entrega, segunda fecha de entrega, teniendo en cuenta que la segunda fecha de entrega está disponible en la plataforma. Que cuándo será la segunda fecha, solo lo sabremos cuando en la plataforma esté indicado. Pueden ser 2 horas después, 4 horas después, 6 horas después, 8 horas después, no sé. ¿De qué depende? Del nivel que pueda tener el informe. Una tercera fecha, que aquí pretendo ser aún más claro en decirles, esa tercera fecha es el tercer día después de el tercer día contando este día. O sea, el primer día es el 13, el 14 día es el 14 es el segundo día y el 15 es el tercer día. ¿Sí? El 15 de noviembre, ¿cuál sería la hora límite de entrega? Para que ya lo tenga claro. El límite de entrega sería cuando se termine el día 15, 12 de la noche. ¿Sí? Lo envío a las 12:00 un segundo o 12:001. Pues está dentro de esta opción, que es haber superado el tiempo
y pues obviamente conoce la nota. ¿Ve? No está puesto aquí, pero queda en la grabación de la sesión. Usted por X, el grupo de trabajo por X o por Y razón cayó en esta alternativa. ¿Ve? No lo lograron. Perfecto. ¿Podemos negociarlo? Claro. Claro que se puede negociar. ¿Qué necesita para empezar a negociar? Proponer un valor agregado complementario al informe. Entonces, ¿por qué? Se trata de que usted evidencie lo que aprende. ¿Sí? Y si ya aprendió, porque ya lo vivió, es capaz de decir, ok, profesor, entremos en negociación y entonces le proponemos que lo vamos a manejar de esta forma, vamos a mantener lo que está en el informe más esto, esto o esto, o esto, no sé. No sé si serán un estos o en estos. Y entraríamos a una negociación. La negociación implicaría algo que tendríamos que hacer, algo que tendríamos que pactar. No puedo, porque pueden ser N casos, y yo no puedo tener una regla general para los casos. Las reglas generales están puestas aquí. La regla general es que estoy abierto a que hagan propuestas creativas y proactivas, en beneficio de su aprendizaje, no en beneficio de lo que yo quiera. Aquí no se trata de lo que yo quiera, aquí se trata de lo que usted necesita aprender. ¿Sí? Presentó el informe y resulta que entró en las fechas esta, y después de la evaluación el resultado no fue bueno. Porque, pues, o sea, hicimos un trabajo cooperativo, pero nos quedamos con un error y mantuvimos el error. Cuando yo realimento los informes, les digo dónde están los errores y dónde están las virtudes. ¿Ve? Quiere negociar para una mejora en la calificación, sea creativo con su equipo de trabajo y proponga alternativas. No pretenda que con la realimentación, donde yo le dije que estaban sus errores y que usted ya los modificó, con eso fuera suficiente. Porque no puede ser suficiente. ¿Ve? Tendría que ir un poquito más allá, no sé qué tan poquito quiera. Tenga en cuenta que si es poquito o es mucho, pues será su percepción de poquito o mucho, en la cual podemos ponernos de acuerdo que es mucho y que es poquito. ¿Ve? Y habría una alternativa para eso. ¿Ok? Bien. El acceso a las sesiones del 85%. Entiendo que Zoom me permite bajar cada semana el tiempo y la participación que estuvo en las sesiones. Eso quiere decir que si voy a utilizar la información de Zoom, pues por lo menos debe estar el 85% de la sesión para garantizar que está esto y pueda participar en el equipo de trabajo para la entrega. Pues básicamente esto, con una semana antes, se puede establecer, o con una sesión antes se puede establecer a la fecha de entrega. Igual hay que notificarle a aquellos que tengan que hacer evaluación individualizada porque no cumplieron con este ítem. Y aquí tal vez lo que no está preciso es a partir de qué o hasta cuándo. Podríamos mejorarlo y pues obviamente de una u otra forma usted se enterará que no participó en el 85% de las sesiones y será necesario hacer una evaluación. Ya les explico que esa evaluación implica que usted debe tramitar ante las directivas de escuela el respectivo supletorio. ¿Ve? Y el supletorio se hace válido en horas de consulta en la plataforma Teams. Esas son las recomendaciones. Están allí como reglas de juego. ¿Está toda la información? Posiblemente no. Y posiblemente haya cosas que tengamos que ajustar. Y pues miramos a ver qué pasa ahí con esos supuestos ajustes. Por ahora, todo lo que se haga dentro de este marco es lo que necesitamos proponer y plantear. ¿Ve? Tenga en cuenta que mi proceder está sujeto a lo que se haga en las sesiones. Nunca, absolutamente nunca evalúo
Nada que no se haya compartido en sesiones. Nada que lo que yo no lo haya acompañado en el proceso de formación. Eso es importante que lo tengan claro. Bien, no me voy a detener más allí. El resto ya lo conocen. ¿Sí? Planeación curricular, encontrará las estructuras, algunas cosas las verá, otras cosas no las verá, pero ahí en esencia ya está disponible la plataforma y como puede ver, pues ya puede incluso ingresar a generar los grupos. Si tienen algún tipo de preguntas antes de que empecemos a dar a trabajar en contenido, las puedo escuchar. Si desean abrir algo que necesiten precisar, algo que quieran compartir, algo que quieran manifestar. Profe, qué pena. Laura, dígame. Profe, lo que pasa es que pues estamos combinando con lo de los grupos de trabajo y eso, ¿sí? ¿Estamos Y qué? pues ¿No? estamos, o sea, como mirando para lo de los grupos de trabajo y eso, ¿sí? Ok. Y en la plataforma solamente hay 5 grupos completos y hay 2 grupos que son de 2 y pues 3 con mi compañera porque solamente estamos 2, pero pues no sabemos quién más hace falta de grupo y hemos preguntado, pero nadie dice, entonces yo quisiera saber si pues hay alguien para completar el equipo porque no sabemos. Mira, Laura, yo te recomiendo que a través del chat indiques en qué grupo te ubicaste, ¿sí? Y que dispongas que la persona que esté interesada, si quieres, puedes dejar tu correo ahí, ¿ve? Ah, vale, profe. Para que Sí, aquí hagan. ya respondió alguien. Ah, Entonces, ¿tú antes puedes hacer con nosotras? Ya te enviamos. ok. Vale, gracias, profe, qué pena. Bien, no, tranquilo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna precisión que necesitemos hacer? Pues, profe, a nosotros también nos falta otro compañero. Utilicemos la misma estrategia que le propuse a Laura, si quiere. ¿Vale? Camila, ¿iba a decir algo? ¿No? ¿Quién? Utilicemos la estrategia del chat. ¿Vale? Igual el chat queda en sesión grabada, por si luego necesitan alguna información o algo. ¿Ve? Pero miremos a ver si sí se puede. Bien, jóvenes. ¿Algo más o podemos dar inicio? Profe, Señor. profesor, Sí, qué libros guías vamos a utilizar para el curso? Martín. Venga, yo le muestro un poco. En la plataforma, tal vez me lo salté. Creo que sí me lo salté. Hay una cosa que se llama documento de apoyo. Ahí está publicado un documento que yo he construido desde el primer semestre del 2019. Ese documento, así como está construido hoy, le va a guiar sesión a sesión, si usted quiere, el desarrollo del contenido. Es un soporte textual de lo que hacemos en clase. Obviamente yo en clase amplío, explico cosas que en el documento no detallo, ¿sí? Porque todavía no ha llegado a un nivel de detalle en el documento. ¿Sí? Por ahora está disponible lo que desarrollé para la primera unidad de aprendizaje. Estoy trabajando en el desarrollo del documento que soportaría la segunda unidad de aprendizaje. Y es posible que empiece a trabajar una parte textual que apoye la tercera unidad de aprendizaje. ¿Sí? Pero no puedo comprometerme a algo que no tengo garantías si voy a tener el tiempo para hacerlo. Si lo puedo empezar a desarrollar, lo desarrollaré. Por ahora me interesa pulir y ajustar estos dos lo necesario y suficiente para que les pueda dar apoyo. ¿Sí? Igual debo enviarles un link, de Dropbox en donde van a encontrar un libro
que se llama Electrotecnia General de Pablo Alcalde. Es un libro español, tiene algunas diferencias. Ya marcamos las diferencias aquí. O pues vamos a marcar las diferencias aquí. Y la guía. Y la guía va a ser clave para desarrollar el primer informe. Entonces, a más tardar este fin de semana, al correo institucional les debe llegar la invitación al link con esos dos componentes. Pablo Alcalde como referente bibliográfico, el programa, que usted lo puede disponer aquí, le hace las referencias teóricas, pero en la primera sesión, como lo mencioné, pues obviamente algunas de esas literaturas muy especializadas es para darle soporte y acompañamiento al proceso de aprendizaje de los ingenieros electricistas. Y pues obviamente Pablo Alcalde, tuverás.com, que es una página web que tiene información básica y esencial de electrotecnia, que es el área general, así es como se conocería esta asignatura. Parte de la unidad de aprendizaje 1 y unidad de aprendizaje 2 es electrotecnia. La unidad de aprendizaje 3 tiene que ver con herramientas de gestión energética. Esa es la composición del curso. ¿Ve? Y entonces, ahí, eso es lo que puede encontrar. ¿Ve? Y nada, eso, así es como está planteado. Y ese por lo que le estoy proponiendo. ¿Ve? Revise la primera sesión. Si usted por X o Y razón no estuvo en la primera sesión, ahí está el video, que es un poco lo que les propongo que está aquí. ¿Ve? No, bueno, como lo puedo descargar para mostrarles. Es una información que va a cambiar en cada sesión. ¿Ve? Pero ahí está el link que lo lleva a la primera sesión que se hizo. Y se va a subir. Eso es lo que se sube. Y se modifica cada vez que termina una sesión, porque yo cuando termina la sesión, él graba. Una vez graba, yo modifico lo que debo modificar y lo subo a la nube. Y genero un Excel donde está toda la información y ese Excel lo que hago es imprimir en PDF. No sé si fui claro con la respuesta o si necesita mayor precisión. Sí, señor, muy claro. Bueno, okay. Gracias. Con gusto. Bien, entonces, creo que podemos comenzar con la temática. Empezamos con variables eléctricas. ¿Sí? Es importante que tengan en consideración, perdón, me voy aquí, que de una u otra forma ustedes ya han trabajado con estas variables. Y el propósito aquí es despertar la recordación, poner en contexto útil y utilizarlas. ¿Sí? Mi función es, el contexto útil sería esto, ahora utilícela. Entonces, les apoyo un poco la interpretación, les aclaro la interpretación para que usted haga asimilación de la información y la ponga en marcha. Porque las variables eléctricas son las que nos van a permitir establecer el comportamiento de los sistemas eléctricos, de las instalaciones eléctricas, de los elementos o componentes eléctricos. Entonces, mire que le estoy hablando de un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico, para que lo pueda entender, es la red y toda la infraestructura necesaria que necesita una región o un país. Eso quiere decir que Colombia tiene un sistema interconectado nacional. Hay zonas en Colombia que no pertenecen a ese sistema interconectado nacional por nuestra geografía, en la particularidad de nuestra geografía. Hay zonas aisladas, pero esa zona aislada, de una u otra forma, tiene un sistema eléctrico o tiene varios sistemas eléctricos. Pero el sistema eléctrico se puede configurar desde componente fuente, elementos conductores y elementos carga. Una instalación de uso final la conoce porque vive en una de ellas. La categoría en Colombia es una instalación residencial. Si conoce procesos, plantas de producción, pues ahí hay una instalación industrial. Conoce las instalaciones comerciales porque accede a ellas cuando entra a comprar. Desde la tienda del señor de la esquina o de la señora de la esquina, la casa
de la cuadra, ahí hay una instalación comercial. Aquellos que tienen oficinas, ahí hay una instalación comercial. La universidad es clasificada como una instalación comercial. Entonces, conocemos instalaciones, conocemos de las variables eléctricas. Esas variables eléctricas, como les digo, son las que vamos a utilizar para establecer el comportamiento del dispositivo. Y entonces aquí es donde empezamos a proyectar el uso y a proyectar la interpretación adecuada de la información. Porque cuando hablamos del comportamiento eléctrico, pues el comportamiento eléctrico puede estar demarcado por el fabricante. Entonces el fabricante me dice, mire, ese dispositivo tiene una capacidad eléctrica de tanto, siempre y cuando trabaje con una diferencia de potencial de tanto. Me dio dos variables. Me dio capacidad eléctrica, que se representa en potencia, y me dio la fuerza o el trabajo, que es la diferencia de potencial. Es exactamente lo mismo que el fabricante del vehículo le dice 4 puertas o 5 puertas, perdón, 5 puertas o 3 puertas, 1600 centímetros cúbicos. Cuando le da 1600 centímetros cúbicos, pues ya usted sabe cuál es la capacidad en potencia del motor del carro. Pero le puede decir 8 o 16 válvulas. Ahí ya le dio otra información complementaria. Y le está dando datos máximos. Es importante entender que la información que proporciona el fabricante son datos máximos. Eso quiere decir que yo le puedo sacar la mayor potencia. El motor, el vehículo tiene un torque, tiene un par mecánico. Ese par mecánico está expresado en Newton fuerza Newton, perdón. Y pues de ahí determino la máxima o la mínima velocidad en el tiempo que quiera. Y empiezo a descubrir características operativas del vehículo. ¿Sí? Y ahí, pues dependiendo si lo necesito para la calle, o lo necesito para el campo, o lo necesito para la velocidad, pues empiezo a seleccionar cuál debería ser de la gama de vehículos que disponen los fabricantes, las alternativas. Aquí las variables eléctricas me van a dar la oportunidad de identificar las alternativas de uso. Ahora, va a empezar a escuchar un ejemplo que se va a volver repetitivo, pero que de una u otra forma me permite ponerlo en el contexto hacia donde queremos llevar la situación, y es el tema del ascensor eléctrico. Porque todos nos hemos subido a un ascensor. ¿Sí? Y entonces, me gusta hablar del ascensor porque básicamente el ascensor permite describir la funcionalidad del equipo eléctrico en su diversidad de usos. Entonces, usted está en el piso 15º, ve que el lector del botón para llamar al ascensor le dice, esto está en el sótano. Usted lo oprime y ve que él empieza a moverse y usted le ve la secuencia, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta que llega al 15. Cuando se abre la puerta, usted descubre que viene vacío. Ese comportamiento eléctrico que tuvo desde el sótano hasta el piso 15 se puede identificar. Se puede identificar el comportamiento desde el sótano hasta el piso 15, subiendo una persona, o 2, o 3, o 4, o 5. Si la capacidad del ascensor es 7 personas, mire que cuando usted se sube a un ascensor, y por eso es que me gusta utilizar ese ejemplo, porque como es un elemento que muchos hemos utilizado, usted mira en el ascensor, si detalla, mira en el ascensor que dice capacidad 13 personas, 1570 kilogramos. Cuando usted se sube, ¿qué es lo que entiende? Que pueden haber 13 personas, o pueden haber 14, o pueden haber 15 personas. Pueden haber 18 personas. ¿Violó la capacidad de los 13? Pues sí, por persona sí. Pero por peso no, porque si se está moviendo, quiere decir que las 13, las 14, o las 15, o las 16, o las 17 personas que cupieron por espacio, pues no tienen el peso de 1570 kilogramos, que es lo que prevé el ascensor. Entonces, aparentemente se viola una capacidad, pero no se viola la funcionalidad total del dispositivo, porque en ese caso puntual
el peso lo soporta. ¿Cuándo sabe usted que el peso fue violado? Cuando el ascensor no cierra la puerta y automáticamente se enciende una alarma sonora, que puede ser cualquiera, no tiene que ser escandalosa, ¿sí? Simplemente le está diciendo, usted monta en Metrolínea, Metrolínea le avisa cuándo va a abrir la puerta, Metrolínea le avisa cuándo va a cerrar la puerta, ¿sí? Y pues básicamente algo así sucede en el ascensor cuando la capacidad no es violada, la capacidad en peso es violada. No se mueve por seguridad. El automatismo con el que se diseñó la instalación, porque no es solo un motor operando, hay un conjunto de elementos y componentes que son necesarios para esa funcionalidad. Entonces, podemos definir que ir del sótano al piso 15 vacío, sin una persona, operó en una condición mínima porque solo arrastró el peso de la canasta. El esfuerzo eléctrico que tú puedes soportar el peso de la canasta subiendo y debe entender, o es importante que empiece a comprender, no porque vamos a adquirir un detalle, sino porque usted tiene que empezar a pensar en cómo funciona. Pues al pensar en cómo funciona, tiene que comprender que subiendo no solo está soportando el peso de la canasta, sino que está en contra del efecto gravedad. Eso Profe, quiere, qué señora, pena. ¿sí? Nos está mostrando alguna presentación, es que yo sigo viendo el Excel. Ah, ok, ya le... No, pero lo que estoy mostrando, ya te digo. Ok. Bien. Lo que estoy mostrando es esto. Bien, ya corrijo. Gracias. Esto era lo que estaba presentando, o sea que no ha avanzado de aquí. ¿Ok? ¿Ya lo ven? Variables eléctricas. Una presentación de PowerPoint. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí, señor, profe. Sí, señor. Gracias, ok. Era esto lo que estaba, sobre esto lo que estoy hablando, no he ampliado, no he entrado. Bien, entonces, les mencionaba, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Porque el esfuerzo eléctrico subiendo es diferente al esfuerzo eléctrico bajando. Bajando, el motor actúa como freno para que la gravedad no acelere la canastilla y la velocidad no aumente. De pronto, lo que vayamos a hacer aquí no requiere ese análisis profundo. No vamos a sacar un modelo del comportamiento máximo y mínimo, vacío, máximo, mínimo en carga. Pero lo que sí quiero que empiecen a pensar desde ya es que debemos empezar a comprender que el dispositivo tiene un comportamiento dependiendo la condición de operación. Y esa condición de operación es lo que hace que sea ineficiente o sea eficiente. ¿Ve? Entonces, obviamente, para el caso puntual del ascensor, lo que quiero plantearles es que hay una condición operativa. Entonces, yo puedo plantear una condición operativa para el sótano hasta el piso 15 y poder establecer cuál es el consumo energético si así fuese. Con una persona que representa el 20% del peso total para el cual fue diseñado el dispositivo. O para un grupo de personas que representa el 40, el 50, el 70, el 80, el 100%. La máquina puede, el sistema puede sobrecargarse. Todo lo que sea por encima del 100% empieza a implicar una sobrecarga. ¿Ok? Generalmente los equipos eléctricos o los sistemas eléctricos se diseñan para que soporten un relativo abuso antes de marcar una alarma o antes de detenerse. Pero, en resumen, lo que podemos afirmar es, hay una condición eléctrica mínima, hay una condición eléctrica máxima, y entre esa condición eléctrica mínima y esa condición eléctrica máxima hay cualquier condición operativa. Con lo que vamos a desarrollar aquí, vamos a desarrollar modelos que nos permitan establecer el consumo en cada etapa y que nos permita establecer si lo estoy haciendo de la forma conveniente o no. Hablar de eficiencia aquí
antes de meterle el concepto de herramientas, no es la alternativa. ¿Ok? Entonces es importante que lo tenga presente, porque obviamente es algo a lo cual no vamos a lograr profundizar al 100%. Vamos a mostrar, vamos a construir las bases para que perfectamente se pueda avanzar hacia allá. Listo, entonces ahora sí me voy a meter un poco en esto. Las variables eléctricas que usted reconoce o que usted ya ha trabajado, que podemos precisar, es tensión eléctrica o que también se conoce como diferencia de potencial. Algunos lo simplifican diciendo es un voltaje. Es el trabajo por unidad de carga. Representa el trabajo por unidad de carga. Representa la fuerza eléctrica necesaria o la fuerza electromotriz necesaria para efectuar este trabajo por unidad de carga. Bueno. El concepto de diferencia de potencial, pues al haber una diferencia, al existir esta palabra, ya pone en contexto que necesitamos mínimo 2 puntos. O sea que la diferencia de potencial se mide o se establece a partir de 2 terminales, 2 extremos en el caso de los elementos eléctricos. La analogía puede ser perfectamente entendida con la energía potencial. El delta de altura establece cuál es la energía potencial que existe, que depende de la fuerza gravitatoria. En este caso, 2 extremos a potencial eléctrico diferente me permitirían establecer o identificar cuál debería ser cuál es la fuerza eléctrica que entre ellos existe. Esa sería un poco la situación. Cuando los extremos son potencial eléctricos diferentes es porque hay concentraciones de cargas eléctricas diferentes entre ellos. Y eso es un poco lo que vamos a desarrollar y a poner en contexto. Las unidades, el voltio. El equipo que mide es el voltímetro. El voltímetro tiene 2 extremos, 2 terminales. Generalmente es un extremo rojo, un extremo negro. El rojo indica concentraciones de cargas positivas. El negro indica concentraciones de cargas negativas. Concentraciones de cargas positivas se va a poder identificar como un potencial mayor. El de cargas negativas se va a conocer como un potencial menor. ¿Ve? Es contradictorio como lo manejan los químicos, porque pues efectivamente el que tiene la fuerza y el que tiene la energía es el electrón, no el protón. ¿Ve? Pero alguien decidió por convención eso que les acabo de explicar y siendo tan simple, a veces genera cierto tipo de confusión y eso es lo que vamos a tratar de evitar que suceda aquí. Vamos a clarificarlo de manera que usted lo pueda utilizar libre y espontáneamente. La otra variable es una corriente eléctrica. Si hablamos de una corriente, lo primero que viene a la cabeza es flujo de agua o algo en movimiento. Algo que se mueve. Una corriente, no, usted nunca relaciona una corriente con algo que está fijo en algún punto. Tiene un movimiento y en este caso son movimientos de electrones. ¿Necesitamos un medio de conducción? Sí. La analogía para que entienda el sistema, la corriente eléctrica es una tubería que conduce un fluido. Póngale agua. Si yo quiero llegar del punto A 10 metros al punto B 50 metros, agua, tengo que bombearla. Debo utilizar una bomba que empuje el fluido de forma constante o permanente. Para eso utilizo la bomba. La bomba, en ese caso particular, sería el equivalente a la fuerza o a la diferencia de potencial que se pueda generar. Básicamente a la diferencia de potencial o a la fuerza. El agua sería la corriente que sube. ¿Ve? Entonces, un sistema de bombeo termina siendo equivalente a un sistema eléctrico. Puede existir equivalencias porque hay paralelo entre ellos. ¿Okay? Entenderá que hay una diferencia desde el punto de vista que tiene que haber un circuito cerrado en la electricidad. En este sistema de bombeo que le estoy planteando, el circuito puede estar abierto. Ya les muestro
un poco a qué me refiero con el cuento de circuito cerrado y circuito abierto en electricidad, pero en el sistema de bombeo, pues el circuito abierto sería que desde el punto donde lo llevo, que es 50 metros, perdón, 10 metros a 50 metros, pues yo utilizo una bomba, una tubería, y arriba se supone que hay un tanque que almacena el líquido. Utilizo válvulas, medidores, para que cuando llegue a cierto límite haya una válvula automática a través de una perilla, una bomba, pues de lo mismo que vemos en los baños, olvidé el nombre, que controla el fluido, ¿sí? Para que no se derrame por encima de él. Pero es un control que simplemente, un flotador, esa es la palabra. Hay un flotador, el flotador determina el límite de llenado y separa automáticamente todo el sistema, porque si se frenó por el flotador, el fluir del agua, pues obviamente la bomba automáticamente lo lee y deja de bombear. Porque si sigue bombeando, lo que va a suceder es que va a romper la válvula del flotador o va a romper la presión por presión la tubería. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que pueda pasar con estas dos variables, un flujo de electrones en movimiento. Y usted dirá, bueno, yo entiendo lo del flujo del agua moviéndose por una canaleta, por una tubería. ¿Sí? Pero ¿cómo sería un flujo de electrones? Los conductores, que serían los equivalentes a la tubería, son macizos o pueden ser una cantidad de hilos. Independientemente de lo que sea, pues usted por ahí diría, ya está ocupado el espacio. A diferencia de la tubería necesita ser internamente vacía. Aquí está lleno. ¿Sí? Precisamente tiene que estar lleno y tiene que ser un elemento que tenga electrones, bastante electrones en el último nivel. Por eso utilizamos el cobre. Porque cuando hay un estímulo eléctrico, es una fuerza electromotriz, pues ese estímulo eléctrico lo que hace es empujar los electrones del material. Entonces funciona como una pista de hielo, pero con el patinador dentro del hielo. ¿Ve? Esa es un poco la información que yo hago, o la analogía que yo puedo hacer para tratar de explicarle que es un estímulo eléctrico. ¿Sí? Es un impulso que se va moviendo a través de la línea conductora. No es un fluido exactamente, es un flujo, es un movimiento de electrones por impulsos electromagnéticos, porque hay alguien que los atrae o hay alguien que los empuja. Ahí hay dos connotaciones. La unidad de los amperios, que es carga por segundo. El amperímetro es el elemento que mide. ¿Cómo se pone el amperímetro? Dentro del conductor. O sea, se interrumpe la trayectoria del conductor y los extremos de la interrupción de los conductores los unen a través de un amperímetro. Es lo mismo que un contador de agua. Usted ve que rompen el tubo y entre los dos puntos, entre los dos extremos, quitan el pedazo donde va a ocuparlo el contador de agua. Porque debe fluir a través del contador para medir la cantidad de corriente eléctrica que fluye. Si aumento la presión en la tubería, la daño. ¿Sí? Si aumento la velocidad en la tubería, la daño. Si sobrecargo el conductor, lo daño. ¿Sí? Y si lo mantengo al tope, aparece el efecto de calentamiento Joule, que es normal y natural por las colisiones que se van dando de los electrones desplazándose entre sí. Porque hay quien los empuja, pero ellos no tienen un orden. Dependiendo del empuje que le des, lo mismo que pasa con el sistema de bombeo. Yo empujo el agua, pero si hay curvas, por ejemplo, pues usted tendrá que entender que la curva, ¿sí? El líquido viene, choca contra la pared, eso genera un remolino, pero la fuerza de impulso es mayor y empieza a aparecer una pequeña turbulencia o una gran turbulencia para garantizar el desvío del líquido. ¿Eso le resta velocidad? Sí. ¿Ve? Pero para eso se diseñan los sistemas, previendo todo este tipo de cosas.
Listo, Brian, lo reviso y le cuento. Bien, entonces, eso es lo que les puedo mencionar con relación a esto. Yo puedo sobrecargar un conductor, sí. ¿Puedo sobrecargar un elemento eléctrico? Sí. Y la tercera variable es la combinación de las dos primeras, que se ve reflejada en la rapidez con la que se hace ese trabajo, con la que se realiza ese trabajo, que es la potencia eléctrica, expresada en vatios o en joules segundo. El equipo de medida es un batímetro, entonces el batímetro tiene la medición en los dos extremos del voltímetro y sumergido, si la palabra la permite aceptar, dentro del circuito eléctrico, la condición, ¿vale? Esto, medido en unidad de tiempo, es la energía que se gastó, o la energía que se transportó, o la energía que se entregó. Y ya vamos a entender por qué estoy utilizando tres componentes para una misma situación, ¿vale? Bien, y aparece, en esencia, un esquema muy simple, muy sencillo, muy reconocido por todos, tal vez, que es una batería encendiendo un bombillo. La batería es la conversión de energía química a energía eléctrica. Hay una condición química, hay una composición química que garantiza que este extremo es eléctricamente positivo. Quiere decir que hay exceso de protones, como lo plantea el diagrama. Hay exceso de electrones, ¿sí? O esto puede ser positivo y negativo, obviamente en relación con esto, pero hay exceso de electrones de cargas negativas. ¿Sí? Rojo, negro. Quiere decir que este dispositivo, que es ese pequeño bombillo, tiene un borne positivo, un borne negativo. El borne positivo típicamente entra en contacto eléctrico con esto, como lo ve. Mire la forma que tiene y dése cuenta que puede contactarse físicamente con esto. Y la carcasa o el bulbo del bombillo se conecta de forma negativa. Hay un conductor eléctrico que interconecta el borne negativo con el borne negativo de la lámpara. Hay un conductor eléctrico que interconecta el borne positivo con el borne positivo de la lámpara. Hay un desplazamiento de electrones. Los electrones son atraídos por los protones o las concentraciones de cargas positivas. Hay una trayectoria cerrada que garantiza que la energía se mueve. Hay una trayectoria cerrada que interconecta eléctricamente un elemento activo con un elemento pasivo. Es un elemento pasivo porque hay que proporcionarle una energía para que él pueda funcionar. Es un elemento activo porque tiene la disposición física para entregar una energía de forma limitada. ¿Ok? ¿Es una línea continua que representa un conductor que tiene características eléctricas? Sí. Y entonces cuando veamos la resistencia vamos a entender que la resistividad, que es la oposición a la conductividad que tenga el material, y la resistividad no es otra cosa diferente a la capacidad que tiene el elemento conductor para oponerse a que la corriente se desplace. Cuando estoy diagramando o esquematizando esta condición continua en el conductor, estoy definiendo que el conductor no se opone a la circulación de la corriente. Entonces estoy asumiendo que la resistividad del material es cero. Eso es lo que se denomina ahí un conductor ideal. O es tan pequeña la oposición que me permite en un modelo despreciar el efecto del conductor. Todo eso es lo que vamos a terminar afinando para poner en contexto en la interpretación de si es eficiente la energía que este dispositivo le entrega a este. Porque en un proceso de producción, cuando usted hace diseño de planta, usted sale al mercado a buscar este dispositivo.
Debe conocer las características para poder seleccionar este dispositivo. O debe conocer cuál es el propósito que le va a dar a este dispositivo. ¿Para qué lo va a utilizar? Cuando usted tiene las características del para qué lo va a utilizar, pues obviamente sale al mercado a buscarlo. Una bombilla halógena es típicamente utilizada para cirugías quirúrgicas, porque tiene una capacidad lumínica que garantiza una visión 20/20 en el espacio en el que ilumina. ¿Ve? Entonces, yo no puedo, en el quirófano se dañó la bombilla, pues yo no puedo ir a poner cualquier bombilla. Tengo que poner la bombilla especializada. Porque por eso lo pongo con ese ejemplo del quirófano, porque es posible que usted lo visualice más fácil cuando se lo pongo en algún tipo de extremo, de la importancia de buscarle las características al dispositivo. ¿Ve? No sirve cualquiera. ¿Ve? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta el contexto. Y eso es un poco lo que usted va a hacer si se va a dedicar a hacer diseños de planta o va a remodelar plantas, pues tendrá que indagar qué hay, cómo está funcionando y cómo lo mejora. Porque ese es el ejercicio de la ingeniería. Ok, eso se puede ver físicamente. Esto que está aquí no es exacta, circuitalmente no es exactamente igual a esto, pero puede ser equivalente. O sea que yo puedo decir que esto es equivalente a esto. Para que yo diga que esto es equivalente a esto, mire que aquí hay dos pilas. Esta pila tendría que tener eléctricamente la misma requerimiento de conexión. Esta pila tendría que tener la misma característica eléctrica equivalente de estas dos. Y pues eso es un poco lo que vamos a empezar a entender. Aparentemente puede sonar simple. Si ya lo comprendió, perfecto. Si no, no se preocupe. Dentro de mi función está aclarar ese tipo de información. Pero lo que quiero decir con equivalente es que esquemáticamente yo puedo hacer una representación igual a esto que está viendo, de esto. De hecho, es la forma de simplificar esto para hacer un análisis más rápido. Pero no se trata simplemente que yo diga la capacidad eléctrica de esta batería, de este conjunto, es igual a la capacidad eléctrica original de este. ¿A qué me refiero? Vamos a ponerlo por partes para que empiece a contextualizarlo y no generarle una confusión. Esto es una batería AAA, perdón. Esto es una batería AA. Si nos guiamos por comercialmente lo que existe, esta sería de 1.5 voltios. Pero esta también puede ser de 1.5 voltios. Cada una. Yo las puedo conectar o interconectar eléctricamente de manera que las dos baterías tengan 1.5 voltios operando. Pero también puedo interconectar estas dos de manera que tengan 3 voltios operando. Y si estas dos las interconecto teniendo 3 voltios operando, nunca será equivalente a esta conexión si esta tiene 1.5 voltios. Cuando yo les planteo este tipo de ejercicios, es importante que usted a la mano tenga lápiz y papel y anote la información, ¿eh? Para que luego precisemos y ampliemos. Pero la situación se la puedo simplificar de esta manera. Lo que veo de la gráfica es que esto tiene un borne negativo aquí donde estoy señalando con el cursor. Y esta, especulo que tenga un borne positivo. La especulación del borne positivo es que alcanzo a ver una connotación horizontal, horizontal, más que esta que sería vertical. Entonces, diría que esta fuente está interconectada más o menos aquí, positivo, negativo arriba, negativo abajo,
positivo abajo, negativo arriba. Lo que quiere decir que entre este punto positivo y este punto negativo se debe obtener la suma algebraica de los dos valores. Por eso es que le digo que hay 3 voltios. ¿Ve? Porque si entre este punto y este punto hay 1.5, le debo adicionar el 1.5 que hace que este borne positivo y negativo estén unidos, ¿sí? Y por eso digo que tiene 3 voltios. Esta sería, y la vamos a identificar, y la vamos a trabajar, y la vamos a demostrar, y la vamos a argumentar a partir de estas dos variables, una conexión en serie. Para que la conexión en serie se dé, debe estar intercalado las polaridades de los elementos. ¿Okay? No se preocupe que hay específicamente un punto y un espacio donde volvemos a retomar esto, clarificando desde el punto variable tensión, desde el punto variable corriente, desde el punto de interconexión eléctrica, esa condición de elementos puestos en serie. Entonces esto tendría 3 voltios. Para que este esquema sea representativo de este esquema, este tendría que tener entre este orden positivo y este orden negativo 3 voltios. Por condición comercial tiene 1.5. Pero como es simbólico el esquema, es caricaturesco si quiere, es un diagrama, yo puedo generar la equivalencia diciendo que este no tiene 1.5 sino 3. Cuando yo asumo que esto tiene 3, estoy viendo estos dos como una única fuente entregando la energía. La gran ventaja cuando hago esa simplificación, porque reconocí que los elementos estaban en serie, es que automáticamente este dispositivo sé que opera a 3 voltios. Y eso nos va a permitir mezclar elementos, mezclar variables, para poder establecer cuál es la condición de operación. Ese es el enfoque. Eso es lo que vamos a desarrollar durante este semestre. Eso es lo que vamos a poner en práctica en una instalación eléctrica con un dispositivo con unas características eléctricas que está asociado a un proceso de producción o a una cantidad de transformación de la materia prima. Vamos a generar un proceso secuencial. Vamos a analizar un proceso compuesto. Vamos a establecer consumos y vamos a aplicarle herramientas de gestión energética que nos afirmen o no si la condición operativa está siendo bien aprovechada o no bien aprovechada. Dentro de ese ejercicio, en algún punto, hacemos una cuantificación de costos de una forma sencilla, rápida. Es posible que la relación de costos sea mucho más compleja si empezamos a profundizar en detalles, pero podemos en facturación poder establecer cuál es la condición de operación. Porque el modelo o los modelos eléctricos que vayamos a desarrollar son modelos que de una u otra forma nos van a permitir poder establecer si se hace bien o se hace de forma equivocada. Porque usted paga por una factura. A usted le llega por la empresa una factura. La factura se mide a través de un watímetro, se multiplica en el tiempo y el que me suministra la energía mide cuánto usé. Con el desconocimiento que se pueda tener, pues básicamente lo que va a suceder ahí es que yo puedo decir, sí, yo pago tanto en factura, 20 millones en facturas de electricidad. Eso se vuelve en el centro de costos, se convierte en un insumo. Es un componente del centro de costos para poder establecer la viabilidad o no del negocio. ¿Ve? Ahora la pregunta es, ¿yo realmente estoy aprovechando bien esos 20 millones de pesos? Y pues posiblemente descubramos cosas, y ese es el propósito, que descubramos cosas que terminan siendo interesantes porque resulta que yo elegí un equipo, usted como ingeniero industrial elige un equipo para proceso de producción, lo hace desde la perspectiva de ingeniería industrial, lo hace desde el recurso financiero que existe para la producción, lo hace siguiendo algunos parámetros. Y hay otros parámetros que usted no considera en el diseño,
que efectivamente van a terminar afectando la condición de operación o la condición eficiente. Y entonces, de esos 20 millones de pesos, puedo sorprenderme con el modelo matemático aplicado que de los 20 millones, solo 8 millones de pesos están asociados con producto final o con producto. Y cuando yo establezco que 8 millones están asociados con producto, pues lo que debo entender, entre otras cosas, es que estoy desperdiciando 12 millones de pesos por mal utilizar la energía. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Posiblemente sea real, posiblemente no sea real, pero lo que quiero que empiece a comprender es que el propósito de este curso es que aprendamos a hacer análisis operativo para poder establecer si son compatibles estos dos elementos, por ejemplo. ¿Eh? Porque esto puede tener, este bombillo originalmente, el fabricante dice, necesita 3 voltios. Y la pila que usted compró tiene 1.5 voltios. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Lo hará de forma eficiente? ¿No lo hará de forma eficiente? Pues ya entiende que si este requiere 3 voltios de fuerza, cuando le mezclemos potencia y corriente se va a dar cuenta por qué los requiere. ¿Ve? Y vamos a mirar cuál es la condición eléctrica, porque aquí le estoy diciendo 1.5 y esto 3. ¿Ve? Si esto requiere 3 y esto tiene solo 1.5, pues quiere decir que este elemento recibe de este 1.5, no puede recibir 3. Ahora, con 1.5 esto enciende, posiblemente sí. ¿Es eficiente la iluminación? No, con toda garantía que no. Pero, aún así sigue siendo una especulación porque no sé el comportamiento de la variable corriente y no sé el comportamiento de la variable potencia. Así este tenga una potencia 3 veces mayor a esta, es posible que esa potencia de 3 veces mayor a esta con 1.5 voltios haga que la corriente destruya este elemento. Y ahí es donde usted empieza a hacer interpretación y validación de la información cuando incorpora esa matemática y encuentra un número que no solo es un número, está dando la razón de. Y la ingeniería, en la ingeniería nos dedicamos a valorar primero una condición para poder establecer si puede ser óptima o si funciona. ¿Ve? Si yo estoy en la selva chocuana y tengo un bombillo de 3 para una linterna, ¿ve? Necesita 3 voltios y no tengo sino 2 baterías de 1 voltio, posiblemente eso me saque del atoro. ¿Me da la misma intensidad que yo necesito? No. La pregunta es, ¿podré utilizar lo que acomodé para salir adelante? ¿O me tendré que limitar a esperar? Lo que sí es cierto es que en la ingeniería no nos queda muy bien decirle al jefe, jefe, es que ese motor o ese equipo tenía estas condiciones y requería estas condiciones. Y se dañó una cosa, hay esta otra que le da una condición operativa, pero no es la óptima. Entonces yo decidí que había que esperar a la óptima. Cuando yo le digo eso al jefe, el jefe me dice, ok, Wilson, mándame la carta de renuncia. Quedo despedido. Porque él no espera que yo pare hasta que me llegue el elemento porque decidí ser perfeccionista y no puse a funcionar el sistema. Cosas como esas pueden ser, y por eso es que vamos a hablar esta teoría. ¿Cómo utilizamos la teoría para que esto funcione? Lo voy a dejar en este punto, no antes, sin decirle que esto que está viendo aquí es exactamente equivalente a lo que está pasando aquí. ¿Ven? Lo que pasa es que aquí está metido en un elemento que se llama linterna y aquí está simplemente puesto como elementos integrados. Pero esta conexión que está aquí es la misma conexión que está aquí. Este interruptor eléctrico que hay aquí es la representación de esto. Aquí este dispositivo. Aquí está el conductor que va hacia la lámpara, desde el interruptor hacia la lámpara, el interruptor hacia la lámpara, desde
Aquí ya el contacto, este contacto está directo, que es el que sustituye a este elemento. ¿Ve? Y este otro elemento, que es el borne negativo que va al interruptor, es la representación de esto. O sea, esto es borne negativo, esto es borne positivo. Esto es borne negativo, esto es borne positivo. Entonces, algo que está construido de forma real es lo que vamos a analizar a través de sistemas como estos o de estructuras de elementos de circuitos interconectados, que son esos diagramas circuitales que vamos a utilizar para esos modelos. Bien, jóvenes. Ustedes me dirán si hay algún tipo de pregunta por resolver. O si retomamos el lunes, 6. Yo estoy a las 6, iniciaríamos a las 6:05, dado que es una única hora. 6:05, 6:10. ¿Ve? O sea, yo les puedo dar acceso desde las 6:05 y entre las 6:05 y 6:10 de la mañana pudiéramos iniciar la sesión. Retomamos desde aquí con este gráfico explicando un poco la interacción entre ellos dos. Si hay algo por resolver, los escucho y si no hay nada por resolver, entonces los esperaría el próximo lunes. ¿Me cuentan, jóvenes?